Buenos días, hoy sábado 16 de septiembre de 2023 empiezo a grabar mi clase de ética en la función pública. Soy Graciela Fernández, profesora magíster en la materia de ética profesional del primero y tercero segundo de la carrera Tecnicatura Superior en Gestión Administrativa de las Instituciones Educativas. ¿De qué vamos a hablar hoy? Del buen gobierno y la ética pública. Estos conceptos están asociados. Si bien ustedes saben que la ética pública es el requerimiento de idoneidad que deben manifestar todos los funcionarios de una sociedad civil, ya sea el posicionamiento de estatus donde esté gravitando en la órbita de esa sociedad civil. En el marco de un buen gobierno, podemos evaluar la situación en el caso de Argentina, ver los niveles de gobierno y los actores que involucra esto, no solo del sector público, sino también del sector privado, de toda la sociedad civil y de los medios de comunicación. Hay que promover las instituciones formales, las normas y reglamentos informales, las lógicas de la apropiación del conocimiento. Esto debe generar organización en la gestión pública. ¿Para qué? Para fomentar transparencia, debe haber una rendición de cuentas, una efectividad y participación de toda la ciudadanía, desde el lugar que esté como actor social y fortaleciendo su ciudadanía. Luego hay otros elementos que podemos considerar para este análisis: la integridad, la imparcialidad al servicio del interés general. Hay reglas, procesos y estructuras junto a los valores que tenemos cada persona para que esto pueda funcionar y llevar a cabo un buen gobierno. Hay muchos componentes que están gravitando en este buen gobierno y son valores que tenemos todos y que debemos tener capacidad de gestión institucional, como ser la efectividad, la integridad, la profesionalidad, la imparcialidad, la coherencia, la transparencia, la participación, rendición de cuenta, y cómo debe trabajarse y elaborarse cada uno de estos ejes para una mejor concepción gubernamental. Estos instrumentos, estas herramientas que son fundamentales para que se promueva un buen gobierno, deben tener un compromiso para poder funcionar. Por ejemplo, tenemos el caso del gobierno abierto, del gobierno electrónico, todo lo que trajo aparejado la pandemia, que ya estudiamos en Estado y Sociedad, que ustedes estudiaron en políticas públicas. Todas esas cosas tienen que ver con la ética pública en la función pública. Los elementos mencionados anteriormente tienen que ver con la calidad de la administración. Todas las instituciones forman parte de la administración pública, más lo que estamos trabajando en las escuelas, que somos actores involucrados, ya seamos como estudiante, como docente, como bibliotecario, como preceptor, como técnico administrativo. Todos tenemos que fusionar para lograr una buena convivencia y lograr la ética pública. Esto trae aparejado una mayor profesionalización de la administración pública, que trabaja en este sentido en la implementación de políticas públicas eficaces y efectivas. Por eso justamente mucha gente se está instruyendo en estas tecnicaturas para poder visibilizar su futuro, para avanzar en la fase administrativa. La capacidad de producir objetivos deseados en la esfera social y económica a través de actuaciones e instrumentos gubernamentales centrados en el logro de la eficiencia y economía. Hay que tener en cuenta qué se produce y qué procesos llevamos a cabo para generar cambios sociales desde nuestro lugar. Hay que generar el valor público mediante la eficacia, la eficiencia, la calidad, la economía, gestionando, teniendo capacidad de gestión institucional, creando proyectos, programas para diseñar el avance de las instituciones. También un análisis FODA, un mapeo institucional para poder ver qué fortalezas y qué debilidades tenemos y así poder mejorar.
Todo esto hace a la transparencia en la administración pública y a que se llegue a un buen gobierno a través de la ética pública. La transparencia constituye así un pilar básico que es necesario desarrollar e impulsar desde todos los niveles de la sociedad, y ello como una vía necesaria para impulsar la equidad social y la eficiencia económica. Que en el caso argentino, para comenzar en cuanto a la transparencia en los actos y la información, ¿cuál es el antecedente fundamental? Es la Constitución Nacional. Allí se garantiza el principio de publicidad de los actos de gobierno y el derecho al acceso a la información pública a través del artículo 1, los artículos 33, 41, 42 y concordantes del capítulo 2, que establece nuevos derechos y garantías, y del artículo 75, inciso 22, que incorpora con jerarquía constitucional diversos tratados internacionales. La transparencia, ¿qué permite? Desde el punto de vista político, se recupera la confianza en las instituciones y actores públicos, disminuir y prevenir la corrupción y mejorar la eficiencia de la gestión pública. Otro componente esencial es la participación ciudadana a los procesos de toma de decisiones públicas y el control de los poderes del Estado. ¿Por qué es importante la intervención de la ciudadanía en los procesos de política pública? Porque es donde se tiene que considerar como actor social para poder generar algo en la sociedad civil, para controversias, soluciones. O sea, cada uno debe participar desde su lugar, porque si no queda todo en el relato y no somos actores esenciales para cambiar lo que queremos cambiar. Por eso hay que tener capacidad de gestión. ¿Cuáles son los sistemas estables de participación y procesos participativos o mecanismos participativos que tenemos los ciudadanos al alcance para generar cambios? Son las consultas ciudadanas, las audiencias públicas, las encuestas deliberativas, los consejos consultivos, los presupuestos participativos, entre otros, siendo estos mencionados los más habituales. Entonces, la participación amplía los conceptos de democracia, representatividad, promoción social y ciudadanía moderna. La participación ciudadana es una ampliación de los derechos que gozamos todos los ciudadanos. El primer antecedente en este caso es nuevamente la Constitución, que establece las instancias de participación como posibilidad de intervención directa, como componente de una democracia semidirecta. Las principales normativas las encontramos en el capítulo 2, Nuevos Derechos y Garantías. La iniciativa popular, que está establecida en el artículo 39, la consulta popular establecida en el artículo 40, mientras que el artículo 39 dice: los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. El Congreso deberá darle expreso tratamiento dentro del término de 12 meses. El segundo establece que, artículo 40, el Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley. La ley de convocatoria no podrá ser vetada. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática. Por otro lado, tenemos el artículo 43, también incorporado en la reforma del 1994, mediante el cual se crea la figura de amparo, considerada esta como una herramienta que limita el ejercicio del poder en defensa de la libertad y los derechos fundamentales del hombre, en pos de garantizar los derechos y libertades distintos de la libertad física, pudiendo ser el afectado el defensor del pueblo, ONG y la Auditoría General de la Nación quienes los inician. Al mismo tiempo, hay otra normativa con rango constitucional devenido, que es el artículo 75, inciso 22, la Convención de Lucha contra la Corrupción. Reafirma la eficacia y publicidad de los gastos públicos del Estado. Este es un tema relevante para nuestra materia, así que énfasis en esta parte. Para poder hacer frente a una evaluación normativa de cuáles son las acciones llevadas a cabo por el gobierno argentino, se ha optado en el presente
por el eje legislativo principalmente, que demarca el derecho a la información como eslabón fundamental en la confección de un gobierno abierto y transparente. A partir de toda esta legislación y con los sucesivos gobiernos de la promulgación de la misma, se observan acciones y en definitiva la política llevada adelante para garantizar su cumplimiento. El acceso a la información pública resulta una manera indirecta de hacer partícipe a la sociedad. Por eso es importante conocer nuestros derechos y nuestra normativa, donde podemos fundamentar de la normativa todos los derechos que están ampliados para proceder en nuestra ética como funcionarios públicos. Entonces, el marco normativo quedaría conformado de la siguiente manera. La Ley Nacional de Acceso a la Información Pública, Ley 27.275, Plan Nacional de Apertura de Datos, Sistema Nacional de Datos y Régimen de Acceso a la Información Pública. Es lo que respecta a la transparencia. Luego, actualmente encontraremos la implementación de ejes de transparencia activas del gobierno mediante la incorporación en su página oficial en una sección especial destinada a esto, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. Tanto allí como en todos los organismos que conforman el gobierno, se han encargado de procurar la visibilidad de datos velando por los siguientes principios. El de transparencia en la gestión pública es uno de los pilares sobre lo que se asienta la democracia. Se refiere al deber de los poderes públicos de exponer el análisis de la ciudadanía, la información de su gestión, el uso de esos recursos, los criterios con que toma decisiones y la conducta de sus funcionarios. El ejercicio de la función pública demanda una actuación eficaz e íntegra que se refleje en un buen gobierno y una buena administración de forma que el bienestar general resulte privilegiado. Entonces el gobierno plantea a partir de esto que las necesidades de los ciudadanos deberán quedar cubiertas por la administración pública, siempre que se tomen decisiones en las cuales estén involucrados los intereses de todos y procura hacerlo de manera tanto abierta como participativa. Para poder garantizar el cumplimiento de sus objetivos, obliga a los funcionarios públicos a incorporar y cumplir las normas éticas establecidas de manera imparcial y en pos del beneficio público, no del particular. Por su parte, mediante el decreto 1172-2003, se aprobaron aquellas reglamentaciones confeccionadas dentro del ámbito del Poder Ejecutivo en materia de participación. El Reglamento General de Audiencias Públicas, el Reglamento General para la Publicidad de la Gestión de Intereses, el Reglamento General para la Elaboración Participativa de Normas, el Reglamento General de Acceso a la Información Pública, el Reglamento General de Reuniones Abiertas de los entes reguladores de los servicios públicos, acceso libre y gratuito vía Internet a la edición diaria de la totalidad de las secciones del Boletín Oficial de la República Argentina. Todo este conjunto de normativas garantizan el acceso a la información y una mayor transparencia por parte de las acciones del gobierno. Asimismo, la Secretaría General de la Presidencia adhiere a la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública General de la Presidencia, adhiere también la sancionada en el año 2006. ¿Cuál era el objetivo de esta ley? Garantizar el pleno derecho de acceso a la información, promoviendo la participación de la ciudadanía y, por ende, transparencia en la gestión pública. Esta ley se fundamenta en los principios que menciona el artículo 1. Presunción de la publicidad, transparencia y máxima divulgación, informalismo, máximo acceso, apertura, disociación, no discriminación, máxima premura, gratuidad, control, responsabilidad, alcance limitado de las concepciones, indubio, perepitor, facilitación y buena fe. Adicionalmente, esta misma ley, en su artículo 3, establece las definiciones que involucra, generando el marco normativo sobre el cual regirá. Tal es así que se refiere a la información pública como todo tipo de dato contenido en documentos de cualquier formato, que los sujetos obligados generan, obtienen, transformen,
Documento será todo tipo de registro generando, controlado o custodiado por los sujetos obligados por la misma legislación. Finalmente, cabe mencionar a estos sujetos obligados a cumplir con dicha ley, el artículo 7 de la Ley 27.275/16, sobre los cuales establece que su incumplimiento será causal de determinar el mal desempeño. ¿Cuáles serían? La Administración Pública Central, como también los organismos descentralizados, el Poder Legislativo, los órganos que funcionen en su ámbito, el Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público Fiscal de la Nación, el Consejo de la Magistratura, empresas y sociedades del Estado y aquellas en las cuales el Estado tenga participación minoritaria. Concesionarios, permisionarios, licenciatarios de servicios públicos o concesionarios del uso del dominio público y contratistas, prestadores y prestatarios. Organizaciones empresariales, partidos políticos, sindicatos, universidades y cualquier entidad privada de la cual se le hubieran otorgado fondos públicos. Personas jurídicas públicas no estatales, pero reguladas por el derecho público, fideicomisos que involucran bienes del Estado Nacional, entes cooperadores con quien el Estado tiene celebrado convenios de cooperación técnica o financiera que involucren organismos estatales, bancos centrales de la República Argentina, entes interjurisdiccionales donde el Estado Nacional tiene participación o representación, concesionarios, explotadores, administradores y operadores de juego de azar debidamente autorizados. Es entonces esta ley el marco regulatorio vigente que determina la obligatoriedad e implicancia de los sujetos alcanzados ya mencionados a comprometerse en procurar la transparencia de todos sus actos y acciones. Todo ello abogando en pos de un gobierno más visible y por ende más participativo, tal como refiere el Banco Mundial, como gestión pública transparente y previsible. Poder ejecutivo que rinda cuentas, sociedad civil fuerte y participativa. Este último, fuerte y participativa dentro de su definición, dentro de un buen gobierno básico. Será así este marco regulatorio y normativo que encuadre los derechos y obligaciones de todos los actores involucrados, ya sea en el rol de dirigentes, autoridades de gobierno, ciudadanos, funcionarios públicos, desde el lugar que ocupe. Entonces destacan un rol importante para la gobernabilidad, a la cual estamos todos incluidos. Esta ley crea la Agencia de Acceso a la Información Pública como un ente autárquico y autónomo dentro del ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Artículo 19, Ley 27.275, modificada por el artículo 11 del Decreto 746/2017, Boletín Oficial del 26 de septiembre de 2017. Su naturaleza es velar el correcto cumplimiento de la ley. En el artículo 32 de la comentada ley se determina el tipo de información que los sujetos alcanzados por la misma en su artículo 7 deberán publicar de manera digital, actualizada, completa y mediante un formato abierto. Algunos de ellos, ¿cuáles son? El índice de información pública, la estructura orgánica, las funciones, tanto de las autoridades como del personal, ya sea temporal o permanente, las escalas salariales, el presupuesto asignado por áreas, programas, etc., las contrataciones públicas, entre otras. En definitiva, establece una tipología de 20 tipos de información diversa que garanticen la transparencia activa del gobierno, velando por el cumplimiento de esta ley, el pleno cumplimiento de esta ley. Considerando el Plan de Acción para la Integridad de este buen gobierno en América Latina y Caribe, celebrado en Lima en octubre del 2019 por la OCDE, de acuerdo a las recomendaciones y planes de acción en lo que respecta a la República Argentina, ha realizado un diagnóstico sobre distintos aspectos en lo que respecta a la evaluación sobre la integridad del sector público, que es lo que nos interesa a nosotros, tanto sobre la identificación de corrupción como sobre el déficit de implementación de medidas sobre integridad. Argentina es partícipe de la primera reunión celebrada en Chile en la Red of the Big
de integridad política para América Latina y el Caribe. O sea, actualmente internacionalmente se está gestionando políticas públicas para visibilizar la ética en la función pública. Actualmente está en curso esta revisión de Gobierno Abierto Argentina y la Argentina se encuentra en la fase 3 bis de evaluación de la Convención Anticohecho de la OCDE, a la cual se encuentra adherida desde 1997, habiendo adherido a la recomendación para fortalecer la lucha contra el cohecho de funcionarios públicos extranjeros. Argentina participó en revisiones de gobiernos corporativos de empresas públicas entre 2015 y 2018. Este diagnóstico deja entrever que se promueve y se trabaja desde el gobierno para mejorar las medidas e instrumentos relacionados con la integridad del buen gobierno. Por otro lado, considerando que la lucha contra la corrupción resulta implícita en materia de este buen gobierno que se promulga, ya que implica mayor integridad, transparencia y por ende efectividad. Se menciona a continuación algunas políticas llevadas a cabo a este respecto. En 1999 se crea la Oficina Anticorrupción como un organismo desconcentrado, dependiente del Poder Ejecutivo. ¿Y cuál es la misión de esta oficina? Bueno, la misión es: trabajan para fortalecer la ética y la integridad en la administración pública nacional a través de la prevención e investigación de la corrupción y la formulación de políticas de transparencia. Al mismo tiempo se encuentra toda la normativa relacionada y generada en relación a su misión, como su plan de acción, diversos decretos de ética pública, leyes relativas a políticas de anticorrupción, como la Ley 27275, analizada previamente, régimen de presentación de declaraciones juradas de funcionarios, el actual Plan Nacional Anticorrupción 2019-2023, incompatibilidades relacionadas con el empleo público, entre otros. Entre sus funciones, esta oficina es la encargada de la administración de las declaraciones juradas de todos los funcionarios del sector público, en línea con lo establecido por la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Esta modalidad está vigente desde los años 50. La función primordial de las declaraciones juradas es prevenir y detectar incompatibilidades, conflictos de intereses y posibles enriquecimientos ilícitos. Los sujetos obligados a su presentación están alcanzados por la Ley de la Ética Pública, Ley 25188, siendo pública de manera que podrán ser consultadas en cualquier momento por cualquier ciudadano en el sitio oficial del gobierno. Entonces, esta referencia hacia el control institucional, electoral y social de los servidores públicos que informan, responden y justifican sus actos, sus decisiones y sus planes de acción están sujetas a sanciones de recompensas procedentes. El funcionario, el empleado público, tienen valores en la actividad pública y se espera que cumplan esos valores. ¿Cuáles son los que venimos afirmando desde el principio? La rendición de cuentas, la imparcialidad, la justicia, la beneficencia, la evitación del daño, la generación de confianza. Todos estos ítems son importantes para generar un comportamiento ético, porque el servidor público debe tener un comportamiento ético, una sensibilidad moral, un juicio moral, motivación moral y también un carácter que le permite convertir ese juicio en acciones. Facilitar la participación y deliberación en la toma de decisiones, promover, defender la democracia y los derechos humanos, buscar el interés general, no el particular, no el egocentrismo, y la toma de decisiones sin perjudicar a terceros es la ética pública gestionada en la institución. También está relacionada con el valor de la integridad, considerando la necesidad de determinar marcos que estipulen normas, procedimientos y estructuras de gestión eficaces para prevenir la corrupción y fomentar el comportamiento ético.
Todo el conjunto de esta política de integridad, como el conjunto de intenciones, elecciones y acciones diseñadas para promover y proteger la integridad dentro de las organizaciones, es lo que se interpreta como la gestión ética, para adoptar un enfoque organizacional en su análisis, en su lugar de trabajo, en su oficina, en su escuela, en su institución. Todo tiene que ver con la integridad pública. La Argentina, su legislación base sobre ética pública rige desde 1999. La Ley 25.188 establece el régimen legal ético en el ejercicio de la función pública y determina los deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables a todas las personas que se desempeñan en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, así como también las pautas de comportamiento ético. ¿Cuáles son los marcos de integridad? Es el conjunto de valores éticos comunes como el conjunto de principios y normas destinadas a proteger, mantener y priorizar el interés público sobre el interés privado. La integridad es fundamental para el desarrollo socioeconómico de los países. Se debe adoptar una estrategia nacional, tanto de integridad como anticorrupción, que comprometa a los diversos actores involucrados en el gobierno y favorecer la comunicación de los resultados logrados a la ciudadanía. Los pilares fundamentales de las estructuras políticas, económicas y sociales es esencial para el bienestar económico y social y la prosperidad de los individuos y de las sociedades en su conjunto. Todas estas estrategias de políticas de integridad, el control, el cumplimiento, la administración de consecuencias y otras centradas en la generación de cultura moral y la promoción de valores éticos, hacen para todos los ciudadanos funcionar mejor en una institución, en la vida diaria, en la cotidianidad. Entonces, la mejor estrategia para conseguir este equilibrio es diseñar un marco de integridad. Este marco de integridad tiene que ver con las prácticas éticas en el servicio público. ¿Para qué? Para determinar y definir aquellos marcos de integridad que sirvan de guía hacia una mayor integridad, permitiendo hacer el seguimiento de su cumplimiento y evaluación. Los encargados de diseñar las políticas públicas deben utilizar estas herramientas como ámbito de actuación donde definir, delimitar sus líneas de acción. Entonces, se trata de un conjunto de normas y procesos y estructuras de gestión más eficaces en pos de fomentar este compromiso ético y erradicar la corrupción. ¿Qué recomendación hace el OCDE para los países de Latinoamérica y el Caribe? Son 3 ejes de acción: un sistema de integridad coherente y completo, la cultura de integridad pública y la rendición de cuentas eficaz. Dentro de cada criterio se consideran diversos aspectos que tienen en cuenta todo gobierno a la hora de desarrollar sus marcos de integridad. Especial atención se pone a la lucha contra la corrupción pública, siendo uno de los problemas que más llaman la atención de la ciudadanía. En Argentina se desarrolló en el año 2019 un estudio particular sobre la integridad de dicho país, que se consideró que debe considerarse construir marcos institucionales fuertes, transparentes y confiables. En 2015 el gobierno saliente estableció dentro de sus prioridades el fortalecimiento de sus instituciones y la lucha contra la corrupción. Hay un documento donde se desarrolla este diagnóstico sobre diversos aspectos y una serie de recomendaciones con respecto a quienes deberían ser responsables de ponerlas en práctica, en la medida que el gobierno se compromete y se exprese en cómo avanzar en materia de integridad pública. En este documento, la OCDE reconoce debilidades en ciertos aspectos, algunos de los cuales se mencionan a continuación. Por un lado, si bien se reconoce a la Oficina Anticorrupción como un actor fundamental en el cambio sistémico, hay que visibilizar más el rol como asesor de políticas. También se ve incrementada la autonomía financiera